¿Cómo es un transporte público en Estados Unidos? Sígueme en este vídeo, te voy a contar cómo. Creo que por aquí ya por fin llegó el autobús. Después de unos 15 minutos de retraso, esto que yo le comentaba, el autobús no está al 100% a tiempo. Entonces vamos a subir y les sigo contando. Este vídeo va la segunda vez que estoy grabando este vídeo. Ahí les va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora sea cuando ya está viendo este vídeo. Este vídeo lo empecé a grabar el día de ayer. Yo no pude porque ya el clima estaba horrible. Hacía muchísimo frío. Yo no pude salir. Y por segundo, yo no podía grabar el vídeo porque la estación donde yo estaba haciendo bastante, pero bastante ruido. No podía escuchar. Alguien me había preguntado ya por Instagram. Ya mi cuenta de Instagram no está disponible, pero me dice cómo se toma el transporte público, y también esta misma persona me dejó un mensaje comentándome cómo puede tomar el transporte público aquí en Estados Unidos. Les voy a explicar hoy paso a paso dónde tomar el tren y dónde tomar este autobús, y también la aplicación que les sirve para que ustedes puedan comprar el pase. Hay dos formas de comprarlo: directamente en la máquina, y también tú lo puedes comprar directamente en la aplicación. Les voy a explicar ambas maneras, incluso para el día de hoy, para poder grabar para ustedes. Yo tuve que salir sin carro para poder hacer el proceso de manera normal. Y actualmente mira donde yo me encuentro disponible. Aquí, como pueden ver, yo estoy en la ruta 17. Y este es una parada típica de Estados Unidos. Como pueden ver, no tiene ya mucho detalle. Es el puro estacionamiento y no hay muchas cosas que hacer. Y entonces aquí no hay máquina. Y entonces más adelante, cuando nosotros llegamos, le vamos a enseñar. A ver si está grabando. Sí, le vamos a enseñar en la máquina cómo comprar. Pero sin embargo, hoy voy a subir el autobús. Tú puedes pagar también. Hay tres formas. La primera forma es pagar con moneda. El boleto actualmente cuesta $6 para todo el día. Es válida desde las 3 de la mañana hasta el día siguiente a las 3 de la mañana. Por ejemplo, si eres una persona que viaja mucho, tú puedes hacer eso sin ningún tipo de inconveniente. Mientras que va llegando el autobús, estoy aquí afuera de la escuela. Y entonces déjame, yo le cuento algo muy... Permítanme comentarle algo muy importante. Aquí en Estados Unidos, por lo menos aquí en Texas, donde yo me encuentro, el transporte público no está al 100% efectivo. Por ejemplo, tardan muchísimo para pasar y muchas veces no pasan. Y cuando llega a pasar, a veces no hacen la parada, aunque el chofer te ve aquí. Realmente, al comparar el transporte público en Estados Unidos, sobre todo en esa parte de Texas, no en toda la parte. Yo estoy actualmente en Dallas, Texas. Yo hablo solamente por esta parte. Sí puede ser un poco difícil y un poco tedioso. Por ejemplo, que el autobús pasa cada 30 minutos y luego tú tienes que esperarlo. Y muchas veces es que cuando tú llegas, pues encuentras con la sorpresa de que el chofer, la máquina no sirve. Entonces, hay que ponerse atención a eso. Y actualmente yo me encuentro en la estación y el autobús tenía que llegar supuestamente desde las 2:31, pero ya actualmente dice que va a pasar hasta las 2:50 y puede ser que no pasa. Entonces, a las personas que, por ejemplo, que están aquí viendo este video, si realmente tienes mucha prisa, te recomiendo de tomar realmente un taxi. Pero los taxis, sí, como Uber, como Lyft, sí son bastante caros. Y les recomiendo, si ustedes van a salir, a que salen mínimo con mucha anticipación. Y el tiempo de espera para los vehículos es lo que menos me gusta. Por ejemplo, si vas a viajar, por ejemplo, en un lugar que es de 5 o 10 millas y te haces casi una hora, por lo menos, de que
el transporte no pasa muy rápido y tienes que esperar por mucho tiempo. Entonces vamos a esperar y les voy a seguir contando más en camino sobre cómo se pueden hacer el proceso de compra. Creo que por aquí ya por fin llegó el autobús. Después de unos 15 minutos de retraso, esto que yo le comentaba, el autobús no está al 100% a tiempo. Entonces vamos a subir y les sigo contando. Ya llegamos a la estación, no podemos grabar adentro del autobús. Esas son las máquinas que ustedes pueden usar para poder grabar la tarjeta que ustedes van a comprar. Por ejemplo, aquí les explico cómo está la movida. Hay un pase que es local, hay un pase que es regional, hay un pase que es reducido. La de reducido es solamente para personas, como pueden ver, que estén mayores o que están en silla de ruedas o niños entre 5 a 14 años, y la mayoría de estos niños tienen que estar acompañados con un adulto. Y el otro que hay es porque simplemente estás escogiendo, tú eres un estudiante, pero debes tener una identificación para que ellos te dejen pagar. Ahora bien, ¿cuánto cuesta y cómo comprar? Para poder comprar la de local, tú puedes usarlo directamente en cualquier transporte, tren o para autobús, ahí no se pierde. Y también se pueden usar para el Trinity. El Trinity viene siendo un tren un poquito más rápido, pero que va en otro condado, y el ticket también te sirve. Actualmente esta máquina está en mantenimiento, no podemos comprar, pero voy a buscar una máquina que sí se puede hacer un ejemplo real, como se compra el boleto, y así para poder comprarlo sin ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, recuerda, se puede comprar directamente en la máquina, que es esta máquina. El mismo boleto te sirve para autobús y el mismo boleto también te sirve también para el tren. Recuerda, cuando tú compras aquí, hay que activar la tarjeta aquí, porque en las mañanas, a veces de manera aleatoria, se pueden subir policía que te revisa el ticket. Si ven que esto no está validada, tú puedes llegar a pagar una multa hasta de $350. Entonces, para poder evitar la multa, siempre hay que comprar su boleto, y en segundo lugar, activar el boleto. Vamos a caminar aquí para poder ver si hay una máquina aquí. Y aquí está una máquina. Por ejemplo, la máquina te da la opción, yo no sé si ustedes les alcanza a ver, porque esta máquina está en muy mal estado. Primero seleccionas el idioma, y para personas que tienen capacidades diferentes, ellos pueden usar el sonido, y también para personas que no ven bien o ya que tienen deficiencia visual, ellos pueden usar la escritura braille para poder identificarlo. Ahora bien, acerca de la aplicación que les había comentado, ahí les va. Esta máquina es una máquina que tú puedes comprarlo, pero aquí, si te vas ahí abajo, puedes ir directamente y comprarlo en la página, pero te van a dar un pase virtual. La aplicación se llama GoPass, ¿ok? Y aquí ustedes pueden tocar para poder descargarlo, y una vez que ustedes salen y listo, ustedes pueden viajar. Entonces, eso es la forma que una persona ya puede viajar en Estados Unidos en este tren sin ningún tipo de inconveniente, como les había comentado. Las estaciones de tren también ya tienen la ventaja que tú puedes dejar tu coche ahí y seguir el camino por tren, porque muchas veces para conseguir estacionamiento en Estados Unidos sí está un poquito difícil. Entonces, ¿qué hacen las personas? Llegan aquí, estacionan su carro, y después ellos suben al metro y va en el centro de la ciudad. Está actualmente en el metro, muy cerca de la escuela. Entonces, vamos a recapitular. La primera forma es comprarlo en esta máquina, el boleto. Te da un ticket físico, por lo cual lo tienes que validar, porque a veces suben el policía para poder revisar tu ticket. El número 2, ¿qué hacemos? Lo podemos comprar directamente en la app. Es lo que les voy a enseñar, cómo descargar la aplicación, cómo es la interfaz. También sirve para Android y también sirve para personas que tienen teléfono iOS. Vamos a ver cómo se descarga la aplicación y cómo se hace una compra. Descargar esta aplicación es bastante fácil. Yo, en mi caso, yo tengo un teléfono que es de Android, es un Samsung Galaxy S22. Voy a entrar directamente en la app de Google.
entro en Play Store y buscas la aplicación que dice GoPass, GoPass Dot. Ok, como yo lo tengo descargada, esta aplicación ya me va a aparecer solamente la opción que dice Open, pero en su caso va a decir instalar y luego tú lo instalas y después lo abres. Ok, cuando tú lo abres te vas a registrar. Te vas a registrar directamente aquí, te va a dar una pantalla y lo registras. Y actualmente yo, en mi caso, es el interfaz que ustedes van a tener, es el mismo que el mío. Pero como yo tengo este ticket de parte de la escuela, aquí dice College Trade Local Semester Pass. Es un pase semestral para todo el semestre de la escuela. Entonces, se pone la foto, es una forma para que otra persona no usen la misma aplicación para viajar gratis con tu pase. Ahora lo hacen de manera personalizada. Y aquí en la aplicación te dice las rutas que están más cerca de tu casa. Por ejemplo, tú activas que la aplicación puede conocer tu lugar, lo activas en automático cuando tú estás cerca. Te dicen realmente cuándo y dónde van a pasar, pero las horas son bastante relativas. Y ahí te dice si el transporte, por ejemplo, aquí estoy en la casa, aquí dice que eso que va a pasar a las 8:54 tiene un retraso, ok, dice que va a pasar hasta las 9. Y cuando eso pasa, y muchas veces lo cancelan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen muchos choferes, eso que ellos dicen. Y entonces hay dos formas de comprar los boletos, como le había comentado, directamente en la máquina o directamente por el teléfono. Por el teléfono para mí se me hace más fácil y más rápido. Para eso tú tienes que ir a Wallet. Recuerda que la aplicación está en inglés. Yo tengo esta aplicación ya descargada porque es de parte de la escuela. Pero en su caso, ustedes tienen que ponerle aquí, agregar fondo. Aquí como pueden ver, acepta 7-Eleven, hace cash, etcétera, etcétera. Pero y también ustedes pueden agregar dinero desde su tarjeta de débito, crédito. Y lo acepta. Y yo llegué a usar tarjeta de México, que son tarjetas que no son tarjetas americanas o de banco americanos. Y si lo aceptan, cuando tú lo tienes, cuando tú quieres comprar, por ejemplo, que quieres comprar un boleto, vas aquí y le dices por cuánto tiempo tienes el boleto. Si es por un día, 2 horas, recuerda que siempre hay que elegir DAT, porque en Dallas es lo que sirve. Eso sirve para otro condado o otra ciudad y este también. Pero lo que vamos a utilizar es el DAT, la que viene seleccionado. Ok, entonces ahí le dices qué tipo de pase quieres, si es un pase para la mañana, toda la mañana o toda la tarde, o un pase por 31 días. Esta opción también ustedes lo ponen en español, en su idioma de preferencia, para poder tenerlo. Realmente es una aplicación bastante instructiva, lo puedes utilizar. Hay tickets desde $3, ok, y hay de 5, que es del pase completo, y hay de 3 y sucesivamente. Bueno, les dejo para que este video no sea tan largo y espero que les haya gustado esta parte donde ustedes pueden usar la aplicación para que ustedes puedan tener un viaje mucho más cómodo para no estar pagando en la máquina. Espero que les haya gustado este video. Realmente el video tomó bastante tiempo. Espero que ustedes lo miren de pie a cabeza para que ustedes puedan entender cómo pedir un transporte público en Estados Unidos, dónde comprarlo y cómo funciona el transporte. Como pueden ver, apenas voy llegando. Son las 4:30 de la tarde. Me hago 2 horas y media porque el transporte se tarda mucho, es bastante lento. Y aparte de eso, otra cosa es que si te dice que va a llegar a la 1, esperarlo a la 1:30. Hay muy pocas unidades, realmente no es un transporte tan eficiente, pero si realmente tú tienes prisa, tómate un Uber, pero aunque esté muy caro, ustedes ya toman la decisión. Mi nombre es Caribeño Blog, nos vemos en un próximo segmento, hasta luego.